Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación. Muy buenas tardes, apreciados y apreciadas asistentes a este espacio de nuestro seminario de efecto Hall cuántico. Para nosotros es un gusto tenerles en esta etapa final de todo este periplo que hemos hecho de revisión de sistemas físicos que tienen que ver con el efecto Hall cuántico. Este grupo de charlas que se encuentra en su periodo de finalización va a ser continuado el año entrante con un seminario precisamente en técnicas de espectroscopía ultra rápida, entre ellas basadas en peines de frecuencia. Están cordialmente invitados a seguir con nosotros a través de nuestro canal con este tipo de temas que son de interés y que están muy relacionados con las tecnologías de punta que establece la mecánica cuántica. Para mí es un gusto poderles comentar que vamos ya en los procesos de adquisición de los equipos de nuestro proyecto bastante adelante. Estaremos comentándoles por distintos medios de los avances, en qué momento llegan, de qué montajes se van a hacer, para que estén todas y todos muy pendientes. Agradecer a los centros de excelencia de la Universidad Nacional de Colombia, en particular al de Metrología Cuántica, liderado por el profesor William Herrera, y al de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica, liderado por el profesor Alcides Montoya, que en consonancia con este proyecto, pues están poniendo los temas de tecnologías cuánticas en el escenario actual. También darle la bienvenida a nuestra expositora el día de hoy, la profesora Shirley Gómez, y quien va a presentarles el profesor William Javier Herrera. Así que le doy la palabra al profesor William Herrera para que nos presente la expositora. Que tengan un bonito seminario y una bonita tarde. Vale, muy buenas tardes a todos. Un gusto volver a estar acá y a todos nuestros oyentes, tanto en vivo como después en nuestros canales de Twitch y YouTube. Entonces, hoy tenemos a la profesora Shirley Gómez Páez. Ella es doctora, egresada del Departamento de Física. Hizo su pasantía, estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego tuvo una estancia de investigación por 6 meses en IALTO, en Finlandia, ¿cierto? Y hoy nos va a conversar sobre grafeno y materiales bidimensionales en este contexto del efecto Hall cuántico. Bienvenida, profesora Shirley. Muchas gracias a ustedes, profesores, por invitarme a ser parte de este seminario de efecto Hall cuántico. Ya esta sería la última charla de este tema y me ha correspondido concluir con materiales como grafeno y materiales bidimensionales. Entonces, como ustedes saben, pues hacemos parte de este maravilloso proyecto donde se juntan universidades de las mejores en el país, Instituto de Metrología y Maloca, y entre otros. Agradecer también, como lo decía Herbert, a los centros de excelencia y que a través de los semilleros de tecnologías cuánticas pues, nos van a permitir llevar esta información y todos los conocimientos relacionados con el proyecto hacia las generaciones futuras. Bien, entonces como me toca ya concluir un poco este tema, nos empezamos con la pregunta de por qué estudiamos el efecto Hall cuántico. Lo que nos habló el profesor Herrera en su presentación, pues nos mostraba que el efecto Hall cuántico se caracterizaba por este escalonamiento de la conductancia o de la conductividad Hall y unos picos en la conductividad longitudinal.
Este comportamiento del efecto Hall, pues se puede ver en el gas de electrones. Hicimos el modelo calculando los niveles de Landau, utilizando el modelo de gas de electrones, y llegamos a una resistividad Hall que depende, o más bien donde aparecen estos escalones relacionados con esos niveles de Landau. Pero adicionalmente vimos que había una explicación de este efecto que se podía dar a través de la bomba de Laughlin. Esta bomba lo que nos decía es que sí hay un aumento de flujo, como nos explicó el profesor William. Si calculamos la densidad de corriente en dirección de ese cambio del flujo, esto es proporcional al campo transversal, y la resistividad que debería haber entre esa densidad de corriente y campo eléctrico, pues va a ser proporcional a un número entero. Y este valor que está aquí, pues toma relevancia, porque va a ser un parámetro que será fundamental para determinar, por ejemplo, lo que nos interesa, que es patrones metrológicos. Adicionalmente, también se pudo ver que esa conductividad Hall está relacionada con un número, que es el número de Chern. Este número nos da información de la topología del problema y nos muestra el efecto Hall cuántico como el primer estado topológico que se manifiesta macroscópicamente a través de este número de Chern, que tiene características que es entero, invariante, y es un invariante topológico, es decir, que bajo desorden o cualquier impureza del material, pues sigue manteniendo su relevancia, y por lo tanto mostrándonos cuán robusto es este efecto Hall cuántico. Pero ¿por qué lo estamos estudiando? No, pues, dentro del contexto del proyecto, pues lo queremos usar para lo que se está usando actualmente, que es una parte de la metrología, con la constante de Klitzing, quien es el que encuentra este efecto Hall cuántico, que relaciona la constante de Planck y la carga del electrón. Este valor que está aquí, ese es el valor de la constante de Klitzing, y a partir de esa constante de Klitzing encontramos la resistencia Hall, y esta resistencia Hall y esta constante de Klitzing pues son importantes para caracterizar la resistencia eléctrica. Entonces, ese sería nuestro objetivo principal de este estudio del efecto Hall cuántico. ¿Qué sistemas? ¿Dónde podemos verificar ese efecto Hall cuántico? Pues como ya vimos en las charlas también del profesor Carlos Salcedo y del profesor Máximo López, pues existen sistemas cuasi bidimensionales donde ese modelo de gas de electrones se aplica. El primero aquí es el que usó CLIPSI para medir este efecto Hall cuántico, que correspondía con dióxido de silicio, con un sustrato de silicio, con una compuerta de aluminio, y bueno, aquí es donde se generaba entre estas regiones este modelo de gas de electrones con el que podemos explicar el efecto Hall cuántico en estos sistemas. También, como nos mostró el profesor Máximo, también puede ser el crecimiento de capas epitaxiales y generar heteroestructuras semiconductoras, donde también es posible ver el efecto Hall cuántico. ¿Qué buscábamos? ¿Cuáles son el ambiente que CLIPSI encontró para poder medir el efecto Hall cuántico? Temperaturas bajas del orden de los milikelvin, campos magnéticos altos. Cuando ya se llega a esta tecnología, pues es posible medir este efecto Hall cuántico. De hecho, como sabemos, el artículo de CLIPSI donde reporta el efecto estaba más llevado a medir la constante de estructura hiperfina. Entonces, otro elemento, como nos decía el profesor Carlos en la charla anterior, es la movilidad, ¿no? Y la densidad de portadores. Esta movilidad pues varía, como él nos dijo, hay incluso materiales que pueden llegar a los millones de centímetros cuadrados sobre volumen de voltios por segundo. Entonces, esta movilidad tiene gran importancia porque pues de ella va a depender el ensanchamiento de estos estados, ¿no? Bien, entonces, esto se prueba para sistemas de electrones cuasidimensionales. Eso es lo que hemos visto en las dos últimas charlas.
Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos un sistema que es bidimensional per se? Ese es el grafeno. Entonces, el grafeno es un material que se encuentra luego que ya habían sido bien estudiados elementos de los cuales estaban compuestos o conformados por grafeno, como los nanotubos de carbono, como los fullerenos y como las capas, multicapas de grafito, entonces, o el grafito. Pero la capa fundamental que forma estas estructuras, que era el grafeno, pues no ha podido ser aislada o encontrada. Esa capa es la que conocemos como grafeno, una estructura hexagonal de átomos de carbono, y es digamos, la monocapa o el elemento bidimensional que se aísla primero. Pero no es, este fue propuesto en el 47 por Wallace y no es el único, como vamos a ver, no es la única estructura bidimensional que ha sido aislada, que se ha podido obtener, sino que hay muchas, y incluso hay muchas que se han predicho, incluso antes del grafeno. Pero al poder aislar el grafeno, pues abre una puerta enorme para poder analizar sistemas bidimensionales. Este grafeno está compuesto por dos subredes triangulares que en una estructura, triangulares que se ubican en una estructura hexagonal de átomos de carbono, la subred A y la subred B. La primera zona averiguada de este compuesto también es hexagonal y tiene dos puntos no equivalentes, K- o K+, o K y K'. Cuando hacemos la relación de dispersión o cuando se encuentra la relación de dispersión de este material, si nos quedamos en la región de temperaturas bajas, pues vamos a encontrar estos puntos que son denominados puntos de Dirac, donde la banda de valencia y la banda de conducción se tocan. Esos puntos, alrededor de esos puntos, podemos ver una relación entre la energía y el vector de onda lineal. Entonces, esto es un material que, por esta forma de su energía, puede ser relacionado con un sistema que está compuesto por fermiones de Dirac, ¿no? Que cumple una ecuación lineal. Entonces, con la energía. Entonces, ya que tenemos esta ecuación, que es aproximadamente proporcional a ese vector de onda por la velocidad de sus portadores, debería corresponder a la velocidad de la luz, pero en este caso va a ser la velocidad de Fermi, pues lo siguiente es aplicar, o sea, ya que tengo un sistema dimensional, se pone todo el mundo a verificar las características de ese sistema y pues obviamente a medir el efecto Hall. Pero entonces nace el primer problema. En la aproximación semiclásica en la que nos había explicado William, cuando ponemos el campo magnético, lo que hace es que los portadores de carga se quedan confinados en la superficie en trayectorias circulares. Estas trayectorias circulares pues tienen una frecuencia característica, que es la frecuencia de ciclotrón. Pero esta frecuencia de ciclotrón pues depende al inverso de la masa. Si tenemos una relación de dispersión de fermiones de Dirac, pues tenemos unas partículas que tienen masa de reposo cero. Por lo tanto, pensaríamos que esta frecuencia de ciclotrón pues tendría que tender a infinito. Pero, pues, lo que hacemos es calcular la masa efectiva. Como nos mostraba el profesor Salcedo en la última exposición, pues la masa efectiva se puede calcular haciendo algunas aproximaciones dependiendo de las bandas del sistema. En este caso, como tenemos una relación de dispersión lineal, pues lo que tenemos es una masa efectiva que se puede definir de esta manera, donde A es el área que los portadores tienen en el espacio de momentos, que el área de ese círculo que corresponde a ese movimiento de confinamiento en el plano. Entonces, cuando aplicamos esto y teniendo en cuenta la relación de dispersión en el grafeno, pues lo que tenemos es una masa de reposo que es proporcional a la raíz de esa n, de ese número de partículas ahí. Y esta se puede medir, esa masa en reposo, esa masa efectiva, se puede medir en función de esa n, y lo que encontramos es que la línea continua corresponde a la ecuación,
y los círculos corresponden a las medidas hechas para electrones y para huecos. Como ustedes vieron en la relación de dispersión, las bandas de conducción y las bandas de valencia se juntan en un punto, que es el punto de Dirac, y ahí pues tenemos una n igual a 0. Y podemos hacer esa medida tanto para electrones como para huecos, y vemos que corresponde con esa relación que acabamos de encontrar. Bien, entonces, esto nos dice que debemos resolver el problema de otra manera, teniendo en cuenta que ya tenemos unas partículas que van a moverse ahí, que cumplen o que se comportan como fermiones de Dirac. Entonces, lo que hacemos es, ya no, como ustedes recordarán, William lo que nos mostró para encontrar los niveles de Landau fueron la solución de la ecuación de Schrödinger, teniendo en cuenta un potencial vectorial que cumple el gauge como de esta manera, el gauge, y el momento cinético que voy a introducir en el problema, pues es el que va a dar cuenta del campo magnético. Entonces, cuando lo pongo, ahora necesito utilizar la ecuación de Dirac, pero esta ecuación de Dirac tiene unas funciones de onda que son algo diferentes. Digamos, la dimensión es distinta. Tenemos una función de onda que nos da cuenta de las subredes y de los puntos de Dirac no equivalentes. Entonces, estas subredes juegan un papel fundamental en el grafeno, ya que hacen las veces de un pseudospin. Entonces, ya tenemos esta matriz, va a tener una dimensión de 4×4, dando cuenta de esas interacciones entre puntos de la subred A, de la subred B, y los vectores y los puntos no equivalentes de K y K', de los puntos de Dirac. Estos son las matrices de Pauli, y resolviendo este problema, esta ecuación de Dirac, llegamos a una ecuación parecida a la ecuación de oscilador armónico que encontró William cuando nos explicó los niveles de Landau, con un punto central alrededor del cual están oscilando esos osciladores armónicos y con una energía de oscilador armónico. Entonces, esos niveles de Landau, o esa ecuación más bien, la vamos a comparar con la ecuación que se encuentra resolviendo el problema para el caso de Schrödinger, del gas de electrones bidimensionales, y lo que encontramos es que efectivamente, pues si miramos esta parte de acá, pues es prácticamente igual a esta, ¿no? Tiene un oscilador, tiene alguna frecuencia, tiene un punto alrededor del cual está oscilando el oscilador armónico, pero tenemos una energía que es una energía distinta, pero tiene que cumplir la energía del oscilador armónico. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar estas dos energías, teniendo en cuenta que ya conocíamos cuál era la energía del oscilador armónico, y ahora pues tenemos esta otra relación. Entonces, al despejar de aquí esa energía nueva para estas partículas, para estos fermiones de Dirac, pues llegamos a una energía para los niveles de Landau que es muy diferente a la energía que habíamos encontrado antes y que depende de la raíz de L y del índice del estado, del nivel de Landau. Y ahora, esta parte de acá corresponde a la frecuencia del ciclotrón nueva, se acostumbra llamar frecuencia del ciclotrón de Dirac, y pues se relaciona a la velocidad de Fermi, el campo magnético, la carga, pero con la raíz, ¿no? Con la raíz. Y esto pues abre un universo muy diferente al que habíamos visto antes. Muy diferente, no en relación a los niveles que aparecen, pero sí en relación a la magnitud de los cambios de energía que hay entre los valores entre los niveles de Landau. Porque esta energía que tenemos, este cambio de energía entre los niveles, pues va a ser
va a estar relacionada con esa frecuencia del ciclotrón. Y como decíamos, pues la frecuencia del ciclotrón que teníamos antes era proporcional al campo, mientras que la frecuencia del ciclotrón que tenemos ahorita es proporcional a la raíz del campo magnético. Y para un campo, por ejemplo, de 10 teslas, que son campos usuales que se usan en este tipo de experimentos, pues lo que tenemos es un orden de magnitud 2 veces mayor para la energía de activación, que es la energía que habría entre este estado cero y este primer estado de los niveles de Landau en el grafeno. Y esto va a ser sumamente importante, como vamos a ver más adelante, porque esta energía está relacionada con la existencia de la posibilidad de que existan efecto Hall cuántico a temperatura ambiente. Bien, entonces, además, aquí en esta comparación con los niveles de energía encontrados para un gas de 2 dimensiones y para el grafeno, tenemos un estado de energía cero, ¿sí? Un estado de energía cero que no teníamos para el gas de electrones bidimensionales. Es un estado que aparece ahí, es un estado independiente del campo magnético, entonces se vuelve un estado bastante importante para el caso del efecto Hall cuántico en grafeno. Ahora, ¿cómo estos niveles de energía se pueden afectar o cómo se representan cuando ya vamos a ver la conductividad Hall? Entonces, lo primero es, vamos a ver un poquito las funciones de onda de este oscilador armónico que acabamos de resolver. Estas funciones de onda, como les decía, pues dependen de la subred y los puntos no equivalentes de la estructura del grafeno, y se pueden ver como una superposición de esos dos puntos no equivalentes. Cuando resolvemos el problema del oscilador armónico cuántico, pero usando Dirac, pues nos damos cuenta que esos se desacoplan, ¿no? Entonces yo puedo resolucionar el problema para acá prima, y para electrón y para hueco, y tienen pues simetría. Entonces tenemos una solución para acá prima de este estilo, que depende pues de una constante, que depende de esta función signo, y de los índices del nivel de Landau, n y n-1, n para el caso de subred A y n-1 para el caso de subred B. Y bueno, y del vector de onda. Lo mismo ocurre para la parte de K, pero pues hay cierta asimetría, ¿no? Entonces, miremos esa C. Esa C depende si el índice del nivel de Landau es 0 o es diferente de 0. Y si es 0, pues esa C es igual a 1, pero el signo aquí de esta función o esta función que multiplica a esta componente, que en este caso para el K' corresponde a la subred B, pues va a ser 0. Mientras que para el caso de K, lo que va a ser 0 es la subred A. Entonces, siempre va a haber una superposición de las dos soluciones en A y en B, de la subred A y la subred B. No va a ser una superposición exactamente con el mismo peso. Y adicionalmente, el estado que tenemos para energía cero va a tener solamente una subred relacionada, o su componente va a tener solo una subred relacionada. Entonces, esto crea que la conductividad Hall vaya a tener que ser una función impar. Aquí vemos para n igual a 3, para índice del estado Hall n igual a 3 y un campo de 10 teslas, me faltó aquí la T. Vemos digamos, la contribución a esa solución del oscilador armónico cuántico de la subred A, que es la roja, y vemos la B, que es la azul. Como nos damos cuenta, pues no son iguales. Entonces, ese estado de energía cero es un estado particular donde tenemos esa superposición de subred A y subred B, que no es, digamos, con el mismo peso. Entonces, llegamos aquí, ya vemos la comparación de esa conductividad Hall cuando tenemos el gas de 2 dimensiones, de electrones 2-dimensional, y el
efecto Hall cuántico en el grafeno. Entonces, lo primero, lo que les decía, este estado de energía cero, que pues, no se observa en el caso del gas de electrones en 2 dimensiones. Se observa el escalamiento, pero ese escalamiento no empieza en un número entero de este múltiplo de h sobre e cuadrado, sino que tiene un corrimiento, ese corrimiento de un medio. Entonces, este corrimiento de un medio da cuenta también de lo que hemos hablado antes, de que el efecto Hall cuántico, pues es un estado que me dice o me habla de la topología del sistema que estoy analizando. Adicionalmente tenemos un 4. Este 4 es del degeneramiento de los estados, 2 por la subred A y B, y ese es por el pseudo-spin, y otros 2 por la no equivalencia de los puntos de Dirac, K y K'. Entonces, este corrimiento es algo que se predice, pues lo vimos de la solución del sistema considerando el campo solo en una dimensión, perpendicular a la muestra, igual que hicimos para el caso de Schrödinger, se sale, o sea, resulta de la teoría, pero pues faltaba la medición, ¿no? Faltaba realizar la medición y mirar, pues, qué significa físicamente ese corrimiento. Después de que ese corrimiento se da, el escalonamiento se sigue dando por un factor, un múltiplo de entero de esa constante cuadrada sobre h para la conductividad y por este factor 4 que sería el degeneramiento. Entonces, como ya esto es una maravilla ser la última en un ciclo de excelentes charlas, la profesora Paula Giraldo nos habló de las oscilaciones de, siempre se me olvida el nombre, Shunikov de Hans, creo que se llaman. Estas oscilaciones pues se presentan por un efecto muy parecido al efecto Hall cuántico, el hecho de que haya campo magnético en el sistema, lo que hace es que vayan habiendo más, y si aquí por ejemplo vemos esos niveles de Landau dibujados sobre el espectro del grafeno, cerca a un punto de Dirac, y lo que encontramos es que a medida que aumentamos el campo magnético, pues entran más niveles de Landau ahí. Y estos niveles pues van a producir oscilaciones que, como nos dijo la profesora Paula, pues están relacionados, por ejemplo, con los potenciales termodinámicos y la oscilación de sus potenciales. También de esto nos habló el profesor Salcedo. Entonces, la primera medición que se hace de este efecto Hall cuántico en el grafeno se hace a partir de medir esas oscilaciones de Chunyhov, es que no me recuerdo cómo se dicen, yo las llamo las oscilaciones SDH. Esas oscilaciones, pues, entonces tienen esta forma, tienen una amplitud, pero también van a estar relacionadas con la frecuencia 1 sobre B, y tienen un componente que habla de la topología del sistema, que es la fase de Berry. Cuando analizamos esta fase de Berry para un sistema de Hall cuántico entero o convencional, pues lo que tenemos es que esa fase es 0 o 1. Pero en este caso, pues si vamos a dar cuenta de que ese un medio en la conductividad Hall es debida a que estamos en un sistema de férmions de Dirac con un pseudo-spin, la fase de Berry debería darnos un medio. Entonces, midiendo esas oscilaciones, vamos a poder determinar si efectivamente esa fase de Berry existe. Entonces, aquí están las mediciones. Esas mediciones entonces muestran la oscilación, esta R, la oscilación con el campo magnético, y de entrada hay cosas muy distintas a las que veíamos antes. Primero, la temperatura. Los rangos de temperatura en los que habíamos hablado son temperaturas muy bajas, del orden de los milikelvin. Aquí tenemos temperaturas hasta más o menos unos 50 Kelvin. Y lo otro es la magnitud de los campos magnéticos aplicados. La magnitud de los campos magnéticos era pues, superior a 10 teslas. Aquí se tiene un máximo de 10 teslas. Pero se observan oscilaciones para campos magnéticos bajos, ¿no?
comparados con los que se usan en los sistemas cuasi dos-dimensionales. Bien, a través de estas oscilaciones, primero se puede medir esa masa efectiva que hemos calculado, que les había mostrado al comienzo. Las medidas que les mostré, pues son a base de las oscilaciones con el campo magnético, y muestran que para un punto de cero energía, pues tenemos una masa efectiva prácticamente nula. Esa es la primera cosa. Luego, en este diagrama de abanico, vemos que todas estas oscilaciones que estamos viendo aquí colapsan a un valor, y ese valor corresponde a beta igual a un medio. Entonces, este experimento con las oscilaciones de SDH, pues lo que nos muestra es que efectivamente en el grafeno tenemos un efecto del pseudospin producido por las subredes que nos da una fase de Berry de un medio, que corresponde a las partículas de Dirac, ¿no? A fermiones de Dirac. Bien, entonces en últimas, la conductividad Hall para el grafeno tiene esta forma, con la roja es la conductividad Hall, empieza en un medio por ese efecto de la fase de Berry que se produce alrededor de ese estado de energía cero. De ahí en adelante, cada diferencia pues estaba por un entero, teniendo en cuenta que eso está medido por la generación de generación 4 sobre cuadrado h. Y la resistividad longitudinal pues tiene esas oscilaciones que ya nos explicaban, corresponden a los momentos en que los niveles de Landau cruzan por el nivel de Fermi. Entonces, estas oscilaciones van a ser más o menos ensanchadas dependiendo de la movilidad del sistema. También vemos que la conductividad Hall es una función par para electrones, impar para electrones y para huecos, y lo cual está relacionado con esa superposición de los estados de oscilador armónico que, como les decía, no son simétricos, ¿no? Bien. Entonces, ya que tenemos un efecto Hall cuántico medido en el grafeno a través de estas oscilaciones con tal vez campos magnéticos más asequibles, no tan altos y temperaturas mayores, pues lo que se buscó es poderlo medir a temperatura ambiente. O sea, lo ideal que pudiéramos tener para el efecto Hall es poderlo medir a temperatura ambiente y para campos magnéticos del orden del campo magnético de un imán convencional. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Y se reportó el efecto Hall cuántico a temperatura ambiente. Esto se reportó para 300 Kelvin. Aquí tenemos la resistividad Hall para electrones y para huecos. Los rojos son electrones y los grises son huecos, los verdes son huecos. Y se mostró que pues está definida un escalón para 45 teslas, que es un campo magnético bastante alto. También aquí se midió con 300 Kelvin y 29 teslas. Como ven aquí, pues esta resistividad longitudinal es bastante ensanchada, pues porque a medida que aumentamos la temperatura, pues también va a aumentar el desorden o la posibilidad de que la movilidad disminuya. Entonces, hay tres elementos fundamentales para que se pueda medir esta conductividad Hall en el grafeno. El primero es esa energía de activación, lo que les decía, esa energía entre el nivel 0 y el primer nivel, por la forma en la que tienen los niveles de Landau para el grafeno, pues es mucho más grande que la que se encontraría en un material cuasi dos-dimensional que puede describirse con el modelo del gas de electrones. Lo otro es que tenemos una alta concentración de portadores de carga del orden de 10 a la 13 centímetros a la menos 2. Esto pues es alta relativamente, ¿no? El profesor Salcedo me dirá pues, que no es tan alta, que hay otros materiales que seguramente tienen más alta concentración, pero pues está dentro de las altas. Y la movilidad es del orden de 10.000 centímetros cuadrados sobre voltios por segundo. Esta no es tan alta como la que tienen sistemas a base de MOSFET y los a base de semiconductores dos dimensionales o
cuasi dos-dimensionales, pero lo que sí tiene es que se mantiene prácticamente constante desde la temperatura del líquido hasta los 300 Kelvin, lo cual pues reduce los efectos de desorden o de cualquier otro elemento que haga que la movilidad disminuya. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, también se reportó el efecto Hall fraccionario. El efecto Hall fraccionario, pues, vamos a explicar aquí a grandes rasgos. Cuando vimos el efecto Hall cuántico entero, pues lo que vimos es que se aplica el campo magnético y el campo magnético obliga a las partículas a estar confinadas en uno de estos cuantos de flujo, ¿no? Entonces, primero se generan esos cuantos de flujo y las partículas van viéndose llevadas a esos centros de los cuantos de flujo. Puede haber una partícula por cuanto de flujo o, teniendo en cuenta el principio de exclusión de Pauli, tener una con spin, dos, cada una con spin opuesto. Bien, ahora, cuando tenemos altos campos magnéticos, y pues forzamos a tener más cuantos de flujo atravesando el material, pero si además unimos a eso que tengan, que haya una baja temperatura, pues lo que vamos a hacer es crear un estado más ordenado y vamos a obligar a que haya más cuantos de flujo por partícula cargada. Entonces esto lo encuentran y cuando lo encuentran piensan, bueno, esto es, o sea, lo puedo ver de dos maneras, que por cada partícula que tengo ahí, o cuasi partícula más bien que se genera en ese sistema, voy a tener 3, 4, 5 cuantos de flujo, o que por cada cuanto de flujo yo solo tengo una parte de la carga de la partícula. Entonces, esto me daría idea de carga fraccionaria, ¿sí? Entonces, pensaron en quarks inmediatamente. Pero lo que se puede ver es que es esto, más bien, es que por cada partícula o cuasi partícula que tengo ahí en el sistema, pues tengo varios cuantos de flujo. Tengo dos tipos de efecto Hall cuántico fraccionario. Un efecto cuando tengo números de cuantos de flujo impares o cuando tengo números de cuantos de flujo pares. Cuando tengo números de cuantos de flujo impares, estas cuasipartículas se pueden tratar como bosones y para las temperaturas en las que se encuentran, se pueden tratar como condensados de Bose-Einstein. Pero si hay un número par de cuantos de flujo, pues estas partículas cumplen la estadística de Fermi-Dirac y se pueden ver pues, como fermiones. ¿Cómo se manifiesta este efecto ya cuando vamos a hacer la medida? Cuando vamos a hacer la medida, pues miren, el primer estado, en un tercio, quiere decir que por cada partícula, pues yo puedo tener 3 cuantos de flujo ahí. Y lo que se vio cuando se midió esto, pues es que además de los escalones que se encuentran usualmente en el efecto Hall cuántico entero, pues aparecían escalones fraccionarios, ¿no? Escalones fraccionarios. Entonces, con el entendimiento que ya se tenía del efecto Hall cuántico, pues se habló de un efecto Hall cuántico donde las cuasipartículas son de carga fraccionaria. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos 2/5, ¿no? Porque podemos, todas las que tengan un tercio, un quinto, un séptimo, pues nos están hablando de un número de cuantos de flujo por cada partícula. Pero si, por ejemplo, tenemos 2/5, tenemos 2 partículas que comparten 5 cuantos de flujo y cosas como estas. Entonces, en el caso del efecto Hall cuántico, se encuentran, como les decía, para el fraccionario, como nos habló también de esto el profesor Salcedo, pues se necesitan altos campos y bajas temperaturas, altas movilidades. En este caso, para el grafeno, pues encontramos que se puede observar este escalón al 1/3, que es el más nítido que se ve del efecto Hall cuántico fraccionario, y puede observarse para pues, campos magnéticos relativamente bajos.
Se puede ver en la resistividad Hall, se puede ver en la conductancia en este caso. Y se puede ver para diferentes valores de dopaje con diferentes temperaturas. Esta primera gráfica con estos campos magnéticos corresponde a una temperatura de 1.2 Kelvin. Esta última gráfica ya corresponde a esta varía con la temperatura. Si vemos, por ejemplo, 40 Kelvin, ya pues prácticamente no se ve el efecto, no se ve el escalón en un tercio, mientras que pues, si vamos bajando la temperatura, donde más claro se ve, pues es en 1.2 Kelvin, que sigue siendo pues una temperatura bastante baja. Entonces, ha sido posible medir el efecto Hall cuántico entero con esta anomalía de movimiento del cero, que no empezamos en un entero, sino en un medio, y así se ha podido medir el efecto Hall a temperatura ambiente y se ha podido medir el efecto Hall fraccionario. Ahora, empieza un universo, entonces, con el grafeno. El grafeno se obtiene en el 2004, y para el 2007, 5 años después, pues ya tenemos los primeros reviews donde se hablan de todas las propiedades. O sea, esto se midió de todo en el grafeno, y entre las cosas que se han podido medir en el grafeno, la más así, la última que se ha podido ver, es el efecto Hall cuántico anómalo inducido por la luz. Entonces aquí entramos en otro conjunto de efecto Hall cuántico, en otro grupo de efecto Hall cuántico. Y para hablar de este efecto Hall cuántico, también tenemos que hablar del efecto Hall cuántico de spin. Estos dos efectos están relacionados porque tienen un comportamiento parecido. El comportamiento es que en el interior de la muestra pues se vuelve prácticamente resistivo, no hay transporte en ese interior, y el transporte solo se hace por la superficie de la muestra. Esto lo produce tanto aplicar luz o como aplicar un campo magnético en determinados materiales. Y esto nos recuerda un material que es los aislantes topológicos. Entonces, estos estados aquí de conducción en la superficie corresponden o se parecen a los estados superficiales que tiene, de conducción que tiene un aislante topológico. Pero su naturaleza es diferente, ¿no? Cumplen simetrías distintas, ambos están topológicamente protegidos, o sea, tienen una protección topológica, pero de naturaleza diferente. Entonces, ¿qué se puede hacer con cómo podemos crear más bien estos estados en la superficie? Hay dos formas de hacerlo. La primera forma, pues dos formas principales. La primera forma es utilizando un campo magnético. Entonces, estamos en una muestra que tenga fuerte interacción spin-órbita, y donde podemos aislar más que las cargas, los spines, separarlos con ese campo magnético, de tal manera que se crea una corriente de spin aquí en la superficie. Esa es una manera. Podemos también tener un aislante topológico, y a través de la aplicación del campo magnético, hacer un poco de spintrónica y mover o caracterizar de manera diferente, digamos, esos spines de esa corriente de spin en la superficie. Esto entonces nos va a dar un efecto Hall, pero de spin. Esta condición es muy difícil de obtener en el grafeno solito, porque no tiene un fuerte acople spin-órbita, ¿sí? Entonces, como no tiene un fuerte acople spin-órbita, lo que se ha tratado de hacer es, a través de un sustrato donde se deposita el grafeno, que el grafeno tome esa relación de spin-órbita más fuerte. Esto no se ha, pues, de lo que revisé, pues no se ha logrado con éxito, la verdad. Y existen otros materiales bidimensionales que tienen esa relación spin-órbita mucho más fuerte, como para seguir intentándolo con el grafeno. Pero lo que sí se hizo con relativo éxito en el grafeno fue utilizar fuentes láser que se aplican a la estructura de grafeno, y estas fuentes, cuando aplicamos por ejemplo, una fuente polarizada circular, pues lo que hacemos es lo mismo que el campo magnético. El campo magnético, ¿qué hace? Confinar nuestras partículas
nuestros portadores de carga en la superficie en estados donde están circulando alrededor de esos estados. Pues lo que hacemos con la luz es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es confinarlos con una luz polarizada circular en el plano. Y se crean esos estados que son estados de Floquet. Entonces, los estados de Floquet son estados de corrientes superficiales que se producen por esa estimulación, digamos, de óptica, de luz. ¿Qué pasa cuando se crea ese estado de Floquet? Pues nosotros tenemos esta estructura, esta relación de dispersión alrededor de los puntos de Dirac lineal en el grafeno. Cuando ponemos esa excitación, pues creamos ese confinamiento a través de la polarización circular del láser. Lo que se crea es esta brecha de energía. Y esta brecha de energía tiene una fase de Berry igual tanto en la banda de valencia como en la banda de conducción. Y esta brecha de energía corresponde a esa fase de Berry, perdón, que se genera ahí. Esto es un problema altamente fuera del equilibrio, ya que pues, se bombardea la muestra con láser en femtosegundos, en frecuencias de femtosegundos, y pues se le da energía en pulsos. Esto es fuera del equilibrio. Esta fase de Berry es una fase de Berry no adiabática. Entonces, esto se hace sobre la muestra, se mide tanto el voltaje transversal como un voltaje longitudinal hasta otra compuerta para que se usa para medir con otro láser, que están desfasados algún tiempo. Entonces, este nuevo estado de Foucault, o Floquet, perdón, se puede medir, esto se puede medir la conductancia Hall aquí, teniendo en cuenta pues, que esta será nuestro voltaje longitudinal y nuestro voltaje transversal se mediría aquí hasta el detector. Y lo que se encuentra en esta conductancia es que existen unas oscilaciones y esas oscilaciones se presentan justo cuando se abre ese gap de energía debido al estado de Floquet que se está formando. Listo, aquí tenemos para varios fluencias del láser, que es la relación entre la energía que se le está dando a la muestra por centímetro cuadrado, y vemos pues que se mantiene esta región, o sea, primero una meseta y luego una región que corresponde a esa apertura de ese nuevo estado. Entonces, el grafeno pues rompe toda esta, o sea, se va transversal a todos los posibles efectos Hall que pueden encontrar. Es una muestra bidimensional y pues se abre la posibilidad de hacer todo con ella. Pero, como les digo, por ejemplo, cuando quiero hacer efecto Hall de spin, pues esto no funciona tan bien. Entonces aparece un mundo infinito de posibilidades de materiales bidimensionales, ¿no? Ese mundo tiene miles de posibilidades. Como les decía, el grafeno fue un material que fue propuesto en el 47 por Wallace y fue aislado la monocapa de grafeno en el 2004. Entonces, cuando se puede aislar esto, pues aparece, sobre todo por exfoliación mecánica, un montón de muestras, un montón de posibilidades. Y o sea, la mayoría de artículos lo que hacen es dividirlo en 4 grupos. El primer grupo es la familia del grafeno, es decir, compuestos con base de carbono o con estructura tipo grafeno, es decir, estructuras hexagonales. Aquí están estas familias. El grafeno, como saben, pues es una monocapa, su ancho es del orden atómico. Y aquí vamos a ver pues cómo se ve en XY, en relación con Z, o sea, qué tan plano es, ¿no? Porque los materiales bidimensionales pueden ser bidimensionales porque son una monocapa perfecta o porque justo en el plano XY tienen su mayor contribución al transporte o a lo que queremos observar. Entonces podemos ver esas monocapas o esas capas bidimensionales prácticamente como aisladas, como pasa, por ejemplo, en las rosquitas. Bien, entonces tenemos estos materiales con base en carbono, pero también con aleaciones con fósforo,
con cloro, los grafinos, que los grafinos alfa, beta y gamma, dependiendo pues cómo se estén dados los enlaces. El nitruro de oro hexagonal, que es un material que está también muy caracterizado. Muchos grupos de investigación se dedican a este material. Las estructuras con boro, con silicio, que tienen forma hexagonal y que son prácticamente monocapa. Los otros son los sinos, que son el borofeno, el siliceno, el germaneno, el estaneno, el antimoneno, el fosforeno, que tienen pues características. Bueno, estos primeros del grupo de la familia de grafeno tienen incluso algunos superconductividad en los bordes. Se usan muchísimo como detectores de gases, ¿no? Eso fue uno de los primeros usos que se le dio al grafeno. También se usan en desalinización del agua. Como filtros, pues tienen grandes perspectivas, ¿no? Luego están estos compuestos también hexagonales, algunos son como corrugados, o sea, no son exactamente monocapa. El fosforeno es uno de ellos que tiene aplicaciones, por ejemplo, en cosas que tienen que ver con presión, por estar así como un poco corrugado. Están los calcogenuros, de los que nos habló también la profesora Paula. Los calcogenuros son materiales que están muy, muy valorados en este momento porque tienen una fuerte relación spin-órbita. Entonces, poder ver el efecto Hall cuántico de spin en estos materiales es mucho más probable. Y lo que les decía, los óxidos de oxígeno bidimensionales, que eran pues materiales de interés mucho antes que el grafeno, pero pues con el grafeno ya al poderse sintetizar y encontrar, pues se pudieron sacar muchas más características o más interés en este tipo de estructuras. Incluso hay estructuras que tienen, como les decía, componentes en Z, o sea, son muy poco bidimensionales, pero como les decía, se consideran bidimensionales porque son en el plano donde tienen las propiedades que se pueden observar y se pueden medir independientemente de la estructura tridimensional que tengan. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Bueno, entonces, como hay miles de materiales propuestos teóricamente, pero no hay muchos que ya se hayan podido aislar. El grafeno, me faltó decirles esto, me vuelvo solo un poco aquí, estas medidas de efecto Hall cuántico fraccionario se pudieron hacer, por ejemplo, solo en muestras de grafeno suspendidas, es decir, materiales que no tienen una gran interacción con el sustrato. Entonces, cuando ya queremos ir a la aplicación, cuando ya queremos ir a ver otras formas de hacer las cosas, pues estos materiales bidimensionales entran a ser más importantes. Entonces, dentro de los más importantes con relación al efecto Hall están el bismuteno, que es el más opcionado incluso en condiciones mucho mejores que el grafeno para tener efecto Hall cuántico a temperatura ambiente. El fosforeno, que tiene una ruptura de simetría, el efecto Hall cuántico está muy relacionado con la ruptura de simetría de inversión temporal y el fosforeno pues la tiene bastante fácilmente. Es un material que tiene, como les decía, por la estructura, tiene aplicaciones incluso que tienen que ver con la presión, muy, muy interesantes, como detectores, los dicalcogenuros de metales de transición, como les decía, con fuerte acople spin-órbita. El borofeno, que es uno donde se ha medido también el efecto Hall cuántico inducido por luz, y los óxidos metálicos, donde se ha podido ver el efecto Hall cuántico anómalo. Entonces, estos dos efectos Hall, el de ambiente y el de spin, pues son muy importantes, han cobrado gran relevancia porque además de tener toda esta teoría y experimentación fantástica alrededor del efecto Hall tan interesante, donde tenemos niveles de Landau, donde tenemos interacción spin-órbita, pues tienen aplicaciones en espintrónica, tienen aplicaciones para computación cuántica, entonces han cobrado gran relevancia. Bien, entonces para terminar, les quiero mostrar un poco de la
bibliografía. Estos son los más importantes como artículos que se tienen sobre el grafeno. Bueno, el primero es una revisión de los efectos Hall, que se la recomiendo, muy buena, muy completa, tanto en lo experimental como en lo teórico. La segunda, pues el efecto Hall cuántico temperatura-ambiente. El efecto Hall cuántico fraccionario. Estas es las propiedades electrónicas del grafeno. Todo lo que quieran saber del grafeno está escrito en este artículo. Es un artículo pues, hasta el 2009, ¿no? Hasta el 2009, pero pues es realizado junto con Novoselov y Game, que son los que aíslan la monocapa de carbono primero. Y el efecto Hall cuántico inducido por la luz, que es uno de los últimos, ya en 2020 y hacia acá, pues han hecho bastantes revisiones acerca de este tema. Hay muchas cosas que abordar todavía sobre este efecto Hall, y una pues es esa interacción de la muestra con el sustrato, con el grafeno, ¿no? Que tiene características bastante interesantes, pero pues por ahora eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias, profesora Shirley, por este bonito seminario. Nos presentaste un review bastante interesante de estudios en grafeno y de materiales bidimensionales que nos dejas para aprender mucho más. Entonces, bueno, tengo una inquietud pequeña mientras otras personas se animan a preguntar. Del principio mostraste cómo el espectro del grafeno pues era diferente a, bueno, el efecto Hall cuántico, los niveles de Landau pues son diferentes a los que uno encuentra en un gas con masa parabólica, digamos, tipo Stranger. Pero nos quedó la inquietud, estaba un poquito en las diapositivas, sí. cómo se modifican los centros de las órbitas y el degeneramiento de cada nivel de Landau en este caso, ¿cierto? Digamos que antes habíamos visto que el degeneramiento dependía del campo magnético proporcional, ¿cierto? Y eso era, digamos, una propiedad, digamos, como interesante, bueno, universal de esos compuestos. En el caso del grafeno, el degeneramiento y los centros de las órbitas, ¿cómo cambian? Creo que estaba en la diapositiva anterior. Sí, sí, por aquí está. Bueno, ahí uno cuando hace en detalle el cálculo de la ecuación de Dirac, cuando resuelve la ecuación de Dirac, pues dependiendo de dónde ponga el campo, en este caso lo hemos puesto en dirección X, más bien en dirección Z, pero el gauge lo hemos puesto en dirección X, tiene que tomar en cuenta que el hamiltoniano va a conmutar con el vector de onda en dirección Y en este caso, ¿no? Entonces esa es nuestra observable. Y lo otro es que los componentes del vector de onda X y Y no conmutan. Y de esa no conmutación es que sale, pues, de esta ecuación, es que sale este término que está aquí, por ejemplo. Entonces, aquí en la siguiente los comparo. El centro de las órbitas pues cambia, está aquí, depende solamente de ese observable PY y pues se divide entre la carga y el campo, igual que como se hizo para el oscilador armónico. El centro de las órbitas, y lo otro que me preguntaste era ¿qué? El degeneramiento de cada nivel. Bien, el degeneramiento aparece es porque tenemos, no sé dónde se lo tengo acá, tenemos una contribución del pseudospin en los subredes A y en el subred B y de dos puntos de Dirac no equivalentes. Entonces, al final, la conductancia o la conductividad Hall pues queda multiplicada por este 4, 2 debido al degeneramiento de la subred A y B, y 2 debido a los puntos de Dirac no equivalentes. Vale, muchas gracias. Oye, ya que estamos acá, de pronto para que nos quede todo más claro,
En esos casos, las gráficas que nos mostrabas era variando la densidad de portadores, ¿cierto? No el campo magnético. Sí, ¿Nos podrías ampliar un sí. poquito cómo la leemos? En este caso, No, en general, ¿cierto? Los platos son función de n o de raíz de n tenías en las gráficas. DN, sí. Aquí lo que tengo es, sí, la que mostrábamos cuando en el efecto Hall cuántico entero, pues era en función del campo magnético. Aquí, como la dependencia con el campo no es directa, ¿sí? Sino que dependemos de la raíz del DN, entonces se hacen con los portadores, porque también en el grafeno tenemos electrones y tenemos huecos. Entonces, los índices N positivos corresponden a los electrones y los índices N negativos corresponden a los huecos. Entonces, tenemos el estado de energía cero y alrededor de ese estado de energía cero, pues tenemos el primer plató, el primer escalón, alrededor de más un medio, 4 veces E al cuadrado H, cuando 4 es la degeneración, y menos 4 para hacia abajo, o sea, alrededor del nivel Ujú. cero, ¿no? Entonces, a ver si entendemos. Entonces, claro, tenemos el campo, tenemos el cono de Dirac, y entonces lo que estamos variando con n, Sí, estamos variando es el nivel de Fermi, ¿cierto? sí, Y así a exactamente. medida que va variando el nivel de Fermi va entrando el siguiente nivel de Sí, Landau. Es bonito porque digamos que en el sí, convencional usualmente uno hace la gráfica variando campo, ¿cierto? Entonces con el campo uno va sí, metiendo los niveles. Aquí damos campo fijo, esa gráfica, ¿cierto? Damos campo fijo. sí. Y lo que vamos variando es el nivel, y a medida que vamos variando la energía de Fermi, vamos introduciendo nuevos niveles de Landau. Es así, ¿cierto? Sí, sí, se puede ver de las dos maneras, porque aquí, por ejemplo, el campo, este es el campo cero, Sí. entonces tenemos el estado cero nomás, ¿no? Que eso es el independiente del campo. Pero aquí vamos aumentando el campo. Entonces, al aumentar el campo, pues metemos más niveles, digamos, vamos metiendo más niveles, que es lo mismo que ir subiendo el nivel de Fermi, es lo mismo, sí. Y esto, al meter estos niveles aquí, pues es cuando se puede ver las oscilaciones, estas, que siempre se me olvida el nombre, No, de no dejas. Chunikov, ¿dejas? Chunikov dejas Eso, eso. Chunikov. Eso. Entonces, Ya. esta entrada aquí de los niveles, a medida que voy aumentando el campo, es lo que me da lugar a que yo pueda mirar esas oscilaciones, ¿no? Ok, acá nos dice Cristian que tenemos una pregunta en el chat. Sí, no, que estoy quedando en oscuridad aquí. Eh, Cuento. Aquí está. Nos dicen, ¿cómo se pueden mejorar los qubits con el uso de esos materiales bidimensionales y grafeno en términos de coherencia y escalabilidad? Bueno, entonces todo esto, lo que les decía al final, toda esta búsqueda de materiales bidimensionales donde se pueda medir estos efectos, estos estados de superficie pueden ser de dos tipos. Puede ser que el material ya sea semiconductor o más bien aislante topológico y ya tenga esos niveles per se intrínsecos que se presenten y a través de la aplicación del campo magnético o de una fuente luminosa poder modificarlos, poder, digamos, jugar con eso, ¿no? Con la coherencia que existe entre ellos, con cómo se relacionan. O puedo inducirlos, ¿no? A través de material que no los tenga solito, sino que al aplicar el campo o al aplicar la fuente luminosa, el láser, pues se creen. Entonces, como les digo, esos estados no son de la misma naturaleza, cumplen simetrías topológicas totalmente diferentes, pero lo que sí son es topológicamente protegidos. Entonces, si yo los puedo construir, puedo mirar pues qué interacción spin-órbita tengo en el material, por ejemplo, en los dilcacogenuros, y jugar con esa acople spin-órbita y poder medir este efecto Hall cuántico para construir esos estados. Y ya que puedo tener estados con un spin que yo pueda, digamos, determinar, ahí puedo pues mejorar
el control que puedo tener sobre los mismos y por lo tanto, pues mejorar la espintrónica relacionada con la computación cuántica, ¿no? Muchas gracias, profesora Chela. Aquí tenemos la pregunta. ¿El grafeno puede mantener estable los qubits por largos periodos de tiempo? Pues no sabría, no sabría. ¿Tú qué Sí, dices, lo William? primero que habría uno que buscar sería qué qubit, ¿cierto? Y en qué situación. Exacto. Ujú. Sí, pero por ejemplo, no sería muy buen candidato para el spin, por ejemplo, el efecto Hall cuántico de spin. En cambio, sí es muy buen candidato cuando usamos fuentes láser sobre él, ¿no? Es muy buen candidato. Aquí se ven, pues se ve que tiene no se ve aquí, pero aquí más grande. Ah, no, aquí, no lo puse grande. Aquí lo que se ve es la conductividad Hall. Ujú. Y aquí pues se ve que o sea, se comporta como si fuera un Hall normal, ¿no? Un Hall de un material metálico. Entonces, yo creo que o sea, con óptica se puede hacer mucho mejor. Sí, sí, bueno, y obviamente tú deberías buscar un sistema de dos niveles, que el grafeno no es como el mejor candidato cuando lo miramos como un semiconductor, pero Sí, todos los materiales bidimensionales pues sí, sí presentan esas características. sí, sí. Bueno, mira, aquí tenemos hoy otra pregunta, que el profesor Rey, dada la sensibilidad que se puede estar buscando en las medidas experimentales, ¿qué tanto puede afectar el hecho que la sección transversal de los conos de Dirac no es completamente circular, lo que hace que la velocidad de Fermi tenga una dependencia angular en K? O sea, se refiere a cuando estamos con el conito, perdemos esa Sí, parte circular. claro. Incluso hay materiales en estos bidimensionales que tienen, por ejemplo, como el nitruro de oro, yo creo que para ahí va esa pregunta, que los conos de Dirac no son, son como recostaditos, como inclinados, ¿no? Entonces, claro, ahí ya lo que le decía, cuando uno soluciona el problema básico, uno toma uno dependiendo cómo coloque el gauge, pues uno toma un observable cuántico que es o PX o PY. Pero ya cuando tengo el cono inclinado, pues ya no puedo hacer, o sea, ya el hamiltoniano, tendría que buscar un hamiltoniano que conmute con alguno de los dos o buscar otro observable cuántico para hacer la medida, pero no llegaría tan fácilmente a una solución para los niveles de Landau como se llega considerando que es un conito perfectamente recto, ¿no? Ujú. Esta frecuencia en energía, ¿cuánto es más o menos? Las de ciclotrón, H barra omega. La de ciclotrón, por ejemplo, para 10 teslas, la de ciclotrón de normal es, digamos, creo, pero no equivocarme, alrededor de 100 Kelvin y comparada con el H barra K, con H barra T, por la constante de Boltzmann por T, es más o menos de 100, mientras que el Sí, claro. de el otro es de 2 órdenes de magnitud mayor. Sí, sí, no, y digamos que ahí está uno muy en el régimen lineal, ¿cierto? Porque el Sí, régimen lineal va más o menos hasta un electronvoltio, más o menos. Aquí exacto. estamos bien, bien por debajo todavía. Ujú. Aquí tenemos Sí, al profesor claro, Herbert. Ah, todo esto colapsa si tomamos energías superiores, ¿no? Pero como estamos trabajando a bajas temperaturas y yo creo que se puede estar en el régimen lineal bastante bien, cómodo. Muchas gracias, Shirley, por el seminario. A mí me cabe la duda de las aplicaciones al sistema interaccionando con luz, porque Sí, evidentemente no solamente por el interés que hay en la comunidad sobre esta temática, sino porque esto es alcanzable, digamos, con lo que tenemos. Ahora vamos a tener un sistema sofisticado no, pues yo también. de producción de pulsos y, digamos, podemos Sí, sintetizar las muestras de grafeno por distintos mecanismos. Entonces, la pregunta es esa, es decir, en términos del control de los procesos,
en el grafeno. Digamos, ¿qué se esperaría en la generación de cuasipartículas en ese tipo de sistemas? Porque, pues, evidentemente, Uy, yo esperaría y pretendería que en la interacción de campos muy concentrados, como los que se producen en los pulsos, uno pueda tener un polaritón sí. eh, de interacción fuerte entre estados de spin y radiación. ¿Conoces de pronto algunas aplicaciones donde el campo se acople fuertemente a la materia en ese contexto y se pueda, digamos, utilizar, ya sea en información cuántica, en procesamientos en chip? ¿Puedes hacer algún comentario sobre eso? Bueno, de lo que yo pude revisar, yo creo que el material que más se acerca a esto, o sea, no vi ninguna medida o cálculo donde incluyeran el efecto del láser y el de campo magnético. Lo que hacían, o sea, los pongo aquí paralelos porque los dos tienen la, la posibilidad de crear un estado de superficie de spines, o sea, donde puede haber esa corriente de spines. Uno producido por el campo, otro producido por el efecto, o sea, la relación con la luz. Me llamó muchísimo la atención también por lo que tú dices, porque creo que los láser que estamos considerando para el proyecto pueden estar en esos regímenes donde se puede ver este efecto Hall cuántico anómalo inducido por luz. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Pero si Eh, vamos a hablar de interacción, señor. Ujú. No, te pregunto también porque, por ejemplo, nosotros recientemente hemos aportado en un paper sobre vorticidad en sistemas bidimensionales de semiconductores, pero valdría la pena pensar si, por Sí, ejemplo, vórtices de luz pueden transferir algún grado de vorticidad en el grafeno. Eso estaría bonito. O sea, eso mirar estaría muy bien. si Pues de tendría pronto tendría que verlo. sí, si de pronto la transferencia del campo puede generar algún tipo de vórtice en un medio bidimensional distinto a un pozo cuántico, ¿no? Claro, sí, sí, no lo había visto, pero sería muy interesante revisarlo. Mm. Sí, Y como vimos en la conferencia de Daniel hace 2 semanas, pues hay todo un campo de investigación e interacción radio-materia con estructuras bidimensionales, ¿cierto? De bastante auge y mucho control y asequible, digamos, a países como nuestro, aunque no requiere grandes salas de fabricación, como a veces se ocurre con semiconductores o otro tipo de materiales. Entonces, sí es bastante interesante todas estas perspectivas que se abren, ¿cierto? Tanto en la parte de materiales bidimensionales como interacción radiación-materia, que es un campo, digamos, radiación-materia en este tipo de materiales. Profesor Herbert, yo creo que ya podemos ir terminando Muy y a bien. toda la audiencia. Ujú. Yo le iba Bueno, a pedir a William de una manera sí, muy especial, ¿por qué no sí. haces una síntesis de lo que fue el curso completo en sus distintas etapas, como para que quede un mensaje claro Sí. y extender la Ok. invitación a lo que viene? Ok, entonces, muy importante eso, aparte de lo que iba a aclarar, pero ya que me lo haces más puntual. Entonces, este seminario hall se dividió en 3 partes. Hoy terminamos la segunda. ¿Cierto? La primera parte estuvo encaminada a la parte clásica, a los métodos de las 4 puntas, una introducción a los plasmones y al efecto Hall clásico, tanto S como AC. Ya digamos que hubo un énfasis importante en la parte de métodos de medición eléctrica, ¿cierto? De la barra Hall, que fue bastante interesante. En la segunda parte, digamos que entendimos primero cuáles eran los fundamentos del efecto Hall, basado en los niveles de Landau, en la bomba de Ludwig, como explicó o recordó hoy Shirley, y su carácter, digamos, topológico en una primera instancia. En 2 charlas posteriores, pues tuvimos la fortuna de tener al profesor Máximo, al profesor Juan Carlos, que nos hablaron de heteroestructuras y de los avances del efecto Hall cuántico
en semiconductores. Y bueno, antes de esa charla, pues tuvimos una, digamos, bastante interesante de cuáles son los efectos cuando colocamos campos magnéticos sobre propiedades de transporte de magnetización, en especial las que hoy nos recordaba Shirley, las oscilaciones de Chuinov-Tejas, donde la profesora Paula nos mostró cómo, digamos, estudios de cálculo de Nurus, por ejemplo, muestran resultados bastante interesantes. Y el día de hoy con la profesora Shirley, que es como la parte teórica de cómo abordar el efecto del cuántico en grafeno, y vimos pues todo, digamos, gama de materiales que se pueden abordar. En la tercera parte, que iniciará en 15 días, pues tendremos dos charlas alrededor de temas meteorológicos en la parte eléctrica a cargo del Instituto Nacional de Metrología, y finalizaremos con dos charlas, una sobre la implementación del efecto Hall cuántico con fines meteorológicos en México, con la experiencia que tuvo allá el Instituto de Metrología y la fabricación por parte del CIMBESTAP, como nos lo mencionó el profesor Máximo, y una última charla sobre, digamos, la actualidad del uso del efecto Hall cuántico con fines meteorológicos en grafeno, particularmente, que complementaría esta charla, pero ya hacia la parte meteorológica, cómo han sido esos avances. Estaríamos terminando última semana de noviembre, primera de diciembre, dado que pues se nos corrió todo un par de semanas. Entonces, con eso, como lo dijo el profesor Shirley, este semestre, digamos, haríamos esta tercera parte del efecto Hall cuántico y arrancaríamos con la parte de láseres e interacción radiación materia el próximo semestre. ¿Cómo fue que vamos a llamar el seminario, profesor Herbert? De espectroscopía. Espectroscopía. Láser, sí. Espectroscopía láser, donde también tenemos una parte de fundamentos sobre la parte de los láseres pulsados, etcétera. Y ya le estaremos comentando. Sí. Agradecerles a todas y todos el acompañamiento en este seminario, a nuestros colegas expositores por su deferencia en acompañarnos. Este espacio es un espacio también de apropiación dentro del proyecto general de regalías que busca aproximar un poco estas temáticas a la cultura general de profesionales que están interesados en el área. Agradecerle al profesor William por la organización de este seminario que realmente ha tenido una calidad bastante buena y que nos permite, digamos, hacer el puente entre cosas que en algunos campos pueden ser muy técnicas, pero que a la final nos transmiten una idea muy concreta de las posibilidades inmensas que se nos abren. Por eso nosotros apostamos a presentar un proyecto en esta dirección que tenía en cuenta las cosas con las que cuenta el país, las cosas en donde podemos potenciar, digamos, los recursos que recibimos, peso a peso, invertirlos de una manera adecuada para que el país comience un camino en esto de las tecnologías cuánticas de manera responsable y de tal manera que todos y todas podamos hacer un seguimiento muy claro de cómo se están invirtiendo los recursos y qué alcances tenemos de esos mismos. Muy importante entender que nosotros estamos hablando en un intersticio entre la investigación científica y también el saber aplicado. Y queremos claramente transmitirle a nuestro país que podemos hacer las cosas muy bien en ambos escenarios, vincular, digamos, el desarrollo científico con aspectos que llevan al día a día de nuestra sociedad. Está más que demostrado que los países que han seguido esa ruta pues cambian sus ideas y su forma de hacer su economía y esperemos que en un futuro todas estas cosas se reviertan en tener posibilidades, en volvernos más competitivos a nivel nacional e internacional y generar también posibilidades de acceso a nuevos recursos. Entonces, como lo dice el profesor Herrera, pues estamos muy contentos con los resultados, con la participación e invitarles a que nos sigan acompañando en estos escenarios, que son escenarios realmente que muy difícilmente se pueden conseguir de otra manera. Entonces, pues muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.
Vale, entonces nos vemos en 15 días, ¿cierto? Con la primera charla de la parte metrológica. Gracias, doctor Herbert, y a todos. Un abrazo.